Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime de este sábado 18 de abril, jornada marcada por un clima más bien otoñal, pero también por noticias en el ámbito internacional y también aquí en nuestro país, así que vamos a revisar los siguientes titulares. En prisión preventiva quedó Francisco Javier Paine Vilo, el detenido por el crimen del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. El imputado había sido capturado este viernes por la Policía de Investigaciones luego de estar prófugo por casi 6 años. El expresidente Gabriel Boric hizo un gesto de apoyo a Michelle Bachelet en un encuentro de líderes progresistas en España. Sin dar su nombre, sostuvo que hay una gran oportunidad para que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz tras acusar a Estados Unidos de cometer actos de piratería al mantener su bloqueo naval. Con esto, la tregua no alcanzó a durar 24 horas. Bueno, y lo decíamos en titulares, en prisión preventiva quedó Francisco Javier Paine Vilo, detenido por el crimen del cabo de Carabineros Eugenio Naín. El imputado había sido capturado este viernes por la Policía de Investigaciones luego de estar prófugo por casi 6 años. Recordemos que en este caso no había un único condenado, Luis Tranamil Nahuel, quien cumple una pena de 32 años de presidio efectivo, mientras que otro sujeto identificado como Carlos Cancino Tapia se mantiene prófugo. El crimen del funcionario policial ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando Naín fue emboscado y asesinado con armamento de guerra en el sector de Metrenco, en la comuna de Padre de las Casas. Hoy día fue una audiencia lata, donde se expusieron largamente antecedentes que dan cuenta no solamente que el imputado estuvo en el lugar de los hechos a través de su tráfico telefónico, sino que también que hubo una planificación previa, días antes, de cómo se reaccionaba a este desalojo y además el tránsito que realiza volviendo desde su trabajo el día 30 de octubre del 2020. Por lo tanto, creemos que hay una acción planificada, concertada entre varias personas que participaron y por eso que el día de hoy realizamos esa imputación como grupo. Primero que todo queremos manifestar que Francisco Paine Vilo es totalmente inocente de lo que se le acusa. En segundo lugar, ni el Ministerio Público ni el juez ha sido capaz de señalar qué supuestamente habría realizado Francisco. Se ha señalado por parte del fiscal, y que así lo ha recogido el juez, que supuestamente él habría estado presente al momento de los hechos, lo cual consideramos que evidentemente es una vulneración a su derecho a defensa y por lo tanto desde ya manifestamos que la Fiscalía no se está comportando conforme al debido proceso. Bueno, ya más de un mes del cambio de mando y de la nueva administración actualmente en la moneda del presidente José Antonio Kast, el expresidente Gabriel Boric hizo su primera intervención pública. Esto fue en Barcelona, en España, donde hizo un gesto de apoyo a Michelle Bachelet en un encuentro de líderes progresistas en ese lugar. De todo lo sucedido nos va a contar Mary Fleixas desde Barcelona. Hola, ¿cómo están? Aquí, en la Feria de Barcelona, hace unos momentos acaba de terminar la movilización progresista mundial, uno de los 2 foros progresistas que la capital catalana acogía este fin de semana para dar una demostración de fuerza contra el auge de la ultraderecha global. El otro foro terminó esta mañana y fue el encuentro de presidentes progresistas en defensa de la democracia, convocado por el presidente español Pedro Sánchez y al que asistió el exmandatario chileno Gabriel Boric en su condición de cofundador y moderador de la reunión. Aunque el expresidente se mantuvo en un segundo plano en el que fue su debut como exmandatario al exterior, no dio declaraciones ni entrevistas a la prensa, pero sí tuvo un momento protagónico en el que llamó a reforzar el multilateralismo y cuidar y cultivar la democracia. Lo hizo al inicio de su intervención en la reunión, la que abrió como miembro fundador y en la que también aprovechó para destacar ante decenas de jefes de Estado y de Gobierno la oportunidad, dijo, de que por primera vez una mujer esté al frente de las Naciones Unidas, aunque nunca llegó a mencionar a la expresidenta Bachelet. Escuchémosle. Hay un viejo adagio que decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer hoy día. Cambiar para mantener lo bueno, y Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez,
estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sea liderada por una mujer, y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar para poder impulsar candidaturas que vayan en una candidatura que vaya en esa línea. La reunión, a la que también asistieron el colombiano Gustavo Petro y el uruguayo Yamandu Orsi, apuntó a 3 ejes principales: el combate a la desinformación, la justicia social y el multilateralismo. De hecho, la idea de defender el multilateralismo y dar un impulso a Naciones Unidas, renovarlas y adaptarlas a la realidad del siglo XXI ha sido un punto que se ha repetido a lo largo de la jornada. Lo dijo primero en su discurso de bienvenida el presidente Pedro Sánchez y lo repitió en el discurso de cierre de este encuentro de presidentes el brasileño Lula da Silva, quien llegó a criticar a los 5 miembros del Consejo de Seguridad y dijo que se han convertido en señores de la guerra. Escuchemos. No podemos simplemente levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche con un presidente de una república tuiteando amenazas contra el mundo y declarando la guerra. Y todos ellos toman decisiones sin consultar a la ONU, de la cual son miembros y parte del Consejo de Seguridad. Hoy en día las Naciones Unidas ya no representan el propósito para el que fueron creadas. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes que, cuando se estableció el Consejo de Seguridad, debían garantizar la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en los señores de la guerra. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que participaba por primera vez en este foro, propuso adoptar una declaración conjunta contra una posible intervención militar en Cuba e invitó a todos los gobernantes presentes a la 5ª edición de esta cumbre en México en 2026. Además del presidente Boric, en la comitiva chilena que viajó a Barcelona estaba la exvocera del gobierno Camila Vallejo, el exministro Giorgio Jackson, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y la exsenadora Isabel Allende. Todos ellos fueron panelistas de esta gran movilización paralela que concluyó justamente hace unos instantes con Sánchez y Lula arropados por 5.000 personas, según dijeron, y con un fuerte llamado a la unidad del progresismo global. Mary Freixas desde Barcelona para CNN Chile. Bueno, y en la misma línea de la situación económica por la que atraviesa no solamente nuestro país, sino también el mundo, municipios y locatarios de ferias libres presentaron opciones de canastas económicas ante el alza de los precios que afectan a nuestro país. La Asociación de Municipalidades de Chile, junto a la Asociación de Ferias Libres, presentaron alternativas de canastas de frutas y verduras que van desde los 15.000 pesos. Todo esto por el incremento de los precios de alimentos y servicios derivados del alza de los combustibles. En la instancia se promovió no desechar hojas y tallos en productos como la coliflor y el brócoli, y se destacaron opciones económicas de platos típicos como la cazuela por menos de 6.000 pesos. Recordemos que en marzo la canasta básica de alimentos quedó por sobre los 90.000 pesos, registrando una variación mensual del 0,5% superior a la de meses anteriores e impulsado por productos como el plátano, los tomates y los limones. Además, en un año el alza acumulada llegó a un 4,1%. Sabemos que es una gran alternativa para nuestros vecinos, para aliviar el bolsillo y también en todo este proceso educativo, ¿no es cierto?, que es cómo aprovechar mejor los alimentos que estamos comprando. Ahora es importante también lo que mencionaba Froilán. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para también generar las mejores condiciones para que ellos puedan operar de mejor forma y también para que la producción y la productividad sea la más adecuada. Vengan a las ferias libres, pueden cotizar los precios y van a encontrar una cazuela por 5.000, 6.000 pesos, puede ser hasta para 2 días, van a encontrar pescado mucho más barato y la calidad de los productos que son del día. Así que la feria libre, en esta grave crisis que estamos viviendo el país y la humanidad, somos el mejor sector para poder abastecer a toda la familia chilena. Bueno, y el ahora ex juez Mario Carroza terminó su paso por la Corte Suprema esta semana por llegar al límite de edad que permite el cargo. El abogado tuvo una carrera de más de 5 décadas en el Poder Judicial, con luces y con sombras. Ahora, de toda su carrera nos va a contar en el siguiente informe Juan Cristóbal Cható.
Tras 5 años en el máximo tribunal y casi 5 décadas de carrera judicial, Mario Carroza dejó su cargo como ministro de la Corte Suprema por cumplir 75 años de edad. El abogado hizo su carrera pasando por todos los escalafones del Poder Judicial y cuando ejercía como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 2010 asumió la investigación de diferentes causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, encargo con el que continuó al asumir en el máximo tribunal como coordinador de las causas de derechos humanos. En esa línea fueron varios los casos que le tocó reabrir e investigar, logrando condenas importantes. Uno de ellos fue el caso Quemados, donde condenó a 11 militares por el crimen cometido contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. Nosotros siempre esperamos que haya una reflexión de parte de aquellos que estuvieron involucrados en hechos de violencia política durante ese periodo. Y en ese sentido, este es un hito más en el sentido de que haya personas que puedan contar cómo fue en realidad los hechos en los cuales participaron. Por eso puede ser histórico desde el punto de vista de que efectivamente hay personas que deciden contar su relato. También estuvo a cargo de la investigación sobre la muerte del presidente Salvador Allende, la que determinó que fue un suicidio, las adopciones ilegales de niños en la dictadura y el caso de Alberto Bachelet, padre de la expresidenta, por el cual en su momento interrogó al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matei. Bachelet, sino también por la entrevista que había dado a CNN. Bueno, dio todos los datos, se superaron las contradicciones y hay que ver después de la lectura de su declaración qué es lo que se puede relacionar con lo que hay en el proceso. Y quizá uno de los casos más notorios de la dictadura que investigó la justicia, liderado por Carroza, fue la Caravana de la Muerte, en particular el episodio de La Serena, donde 15 personas fueron ejecutadas. Ahí procesó y condenó en calidad de cómplice al excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, quien era teniente y ayudante del comandante del regimiento Arica cuando ocurrieron los hechos. Esto es como una historia que se inicia cuando el helicóptero llega a La Serena y termina posteriormente cuando se entrega el mando a los medios de comunicación. Pero en esas 3 horas en que ocurrieron estos hechos y donde finalmente termina con la muerte de las 15 personas, estas 3 horas estaban en conocimiento de aquellos que componían el regimiento de La Serena. Todos casos que se investigaron años después de ocurridos, pero que igualmente lograron condenas y algunos de ellos reparaciones para las familias de las víctimas. Esto gracias a la aplicación del derecho internacional, el cual era impulsado por abogados defensores de los derechos humanos y finalmente fue acogido por el juez Carroza para la investigación y dictación de condenas en estos casos. Fue un juez, vuelvo a insistir, que tuvo la entereza, la inteligencia de asumir una nueva disciplina como el derecho internacional, lo que le amplía los horizontes, y eso es indudable. Éramos los abogados de derechos humanos los que impulsamos el tema del conocimiento del derecho internacional, porque allí está la fórmula, y afortunadamente fuimos encontrando eco en la justicia, yo diría no de manera compacta y colectiva, sino que pausadamente. Dentro de los casos más notorios que le tocó asumir a Mario Carroza no estaban solamente las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También le tocó abordar el caso más bullado de violencia política durante la transición democrática del país, el asesinato del entonces senador en ejercicio Jaime Guzmán. En esa causa logró identificar a un espectro más amplio de personas responsables, solicitando varias extradiciones y eventualmente condenas, entre ellas la de Mauricio Hernández Norambuena, a quien interrogó tras su retorno a Chile desde Brasil, donde residía tras escapar de la cárcel en 1996. Hemos estado con el señor Mauricio Hernández, hemos conversado respecto de los temas que a él le preocupaban, que dice en relación con lo que ya he señalado anteriormente, cuánto es la pena que tiene que venir a cumplir. Efectivamente, ya ayer me llegó el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía relación con el acuerdo. Yo tengo que resolver ese tema. A pesar del aporte que significó el trabajo de Mario Carroza para avanzar en lograr justicia con estos casos y más, en los últimos años estuvo rodeado de cuestionamientos por la crisis que golpea actualmente al Poder Judicial y su eventual rol en distintos casos de tráfico de influencias.
Tras la revelación de algunos chats de Luis Hermosilla, el ahora ex magistrado reconoció que el cuestionado penalista lo ayudó a llegar a su cargo en la Corte Suprema, y otras conversaciones apuntan a presuntas gestiones para incidir en nombramientos notariales y los de otros ministros del máximo tribunal, como María Teresa Letelier. A todo esto se le suman acusaciones de que habría intentado blindar al ex juez Juan Poblete, investigado por el caso Topógrafo. Fueron luces y sombras del ministro Carroza, si bien uno no puede desconocer en materia de derechos humanos los avances que colocó, tampoco se puede desconocer los vínculos que tenía con Hermosilla y a través de toda esta trama, ¿cierto?, de nombramientos judiciales que afectó al Poder Judicial y que sigue afectando, yo creo. Creo que el tema nombramiento para nosotros siempre ha sido un tema de corrupción. No, es una corrupción judicial que alguien efectivamente puede incidir en nombrar a otra persona sin tener los méritos de aquello. Por lo tanto, aquí el sistema de nombramiento tiene que marcar una línea bien importante. Causas por las cuales Mario Carroza está en más de una arista en el radar de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Bueno, lo decíamos al inicio, también ha marcado esta jornada diferentes noticias en el mundo, pero en particular con lo que tiene que ver con el conflicto que se está desarrollando entre Estados Unidos e Irán. Para eso tenemos en el estudio a Laura Soto, para que nos cuentes un poco, Laura, de lo que ha cambiado, ¿no es cierto?, en estas últimas 24 horas, porque ha sido un conflicto que es difícil de seguir. Así es, Coloma, muy buenas noches. De hecho, bastante complicado de seguir también, tanto por los líderes internacionales y también por los analistas que justamente ven con preocupación, ¿no es cierto?, este nuevo cierre del Estrecho de Hormuz, que duró menos de 24 horas reabierto. Recordemos que fue el día viernes, el día de ayer, cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció entonces la decisión de reabrir el Estrecho de Hormuz como un acto de buena fe. Pero sin embargo, ahora el régimen persa ha decidido dar marcha atrás a aquella decisión debido a las palabras que entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en una serie de mensajes en su red social Truth Social dijo de que de todas formas el bloqueo naval estadounidense contra los buques vinculados a Irán se iba a mantener hasta lograr cerrar un acuerdo al 100%. Por supuesto que esa decisión no le gustó para nada a Teherán, por lo que deciden finalmente dar pie atrás a la decisión de esta reapertura que yo ya les mencionaba. Duró menos de 24 horas y es bastante preocupante porque sabemos que por aquí pasa 1/5 del petróleo que se consume a nivel mundial y perjudica particularmente a los mercados asiáticos. Ya ha respondido el presidente de Estados Unidos, quien ha calificado, por supuesto, esto como un chantaje. Dice que no pueden chantajearnos. Sabemos también de que el mismo hecho del bloqueo naval ha sido calificado por parte de Irán como un acto de piratería, y pese a que Trump dice de que están chantajeando a Estados Unidos, dicen que de todas formas han habido conversaciones productivas con Irán, que Estados Unidos está tomando una postura firme al respecto y que van avanzando bien estas negociaciones pese a este cierre del estrecho que ahora ha sido anunciado por parte del régimen persa. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo el presidente de Estados Unidos durante esta jornada. Estamos teniendo conversaciones muy productivas, todo va muy bien, se han vuelto un poco astutos, como lo han estado haciendo durante 47 años. Nadie se había atrevido a enfrentarlos, nosotros sí. Querían cerrar el estrecho de nuevo, como lo han estado haciendo durante años, y no pueden chantajearnos. Estamos hablando con ellos y estamos adoptando una postura firme. Han matado a mucha gente, muchos de los nuestros han muerto, muchos de tus compañeros soldados han muerto a lo largo de los años a manos de Irán. Bien, de todas formas, estas palabras por parte del presidente de Estados Unidos, lo que tiene que ver con las conversaciones positivas, se contradice con lo que ha dicho en esta ocasión el régimen persa, quien, según la agencia Tasnim, ha dicho de que realmente no va a haber una nueva ronda de conversaciones. Se han negado a aquello, esto por parte de Teherán, porque las demandas de Washington son demasiado excesivas, según han dicho, y además también por este bloqueo naval a los buques petroleros que tienen vínculo con Irán. Y es por lo tanto que ahora queda en duda qué va a pasar entonces con estas conversaciones. Sabíamos, por ejemplo, que por parte de CNN se había informado, un funcionario iraní, esto el día de ayer, había informado de que estas conversaciones se llevarían a cabo entre las delegaciones estadounidenses e iraníes el día lunes en la capital pakistaní Islamabad, pero por supuesto que ahora, a raíz
de lo que se informa por parte de la prensa estatal iraní, de que finalmente el régimen persa decide no participar de esta nueva ronda de conversaciones, queda en duda realmente qué va a suceder entonces con aquellos avances que en este caso decía el presidente de Estados Unidos que se estaban desarrollando. Así también hay que tener en cuenta que el día martes en la noche, pero para la madrugada del día miércoles, esto hora de Medio Oriente, hora de Irán, quiero decir, lo que va a suceder es que vence el plazo de alto al fuego que se había establecido por 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Y por supuesto que ahí entra la duda si es que finalmente este plazo se va a extender. Sabemos que parte de los puntos a negociarse, ¿no es cierto?, en estas conversaciones tiene que ver una parte de las demandas, ¿no es cierto?, que pone a Estados Unidos en este tema, tiene que ver con el no enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que es algo que ellos se han negado a hacer, y también que desista de controlar el paso por el estrecho de Hormuz, cobrando eventualmente un peaje. Así que también ahora, por supuesto, que queda finalmente la duda, Colomba, ¿qué va a suceder con estas negociaciones ahora que se cierra nuevamente este estrecho de Hormuz? Ahora también que el régimen persa dice que no quiere participar en esta nueva ronda de negociaciones. Hay que ver también cómo van a reaccionar los mercados y también qué otras reacciones del mundo internacional, de la comunidad internacional, nos llegan a raíz de esta decisión que por supuesto genera preocupación nuevamente en el ámbito económico. Así es, Laura, preocupación y que de hecho ya ha golpeado y sigue golpeando a nuestro país y a todo el mundo, en particular con lo que fueron el alza de los combustibles, incluso la semana pasada. Pero te quiero cambiar de tema y llevarte quizás a una noticia más esperanzadora en nuestro país, porque Clemente Maroto es una de las promesas de la equitación chilena. El joven va a participar en uno de los torneos más importantes a nivel mundial y justamente para eso es que está buscando apoyo de diferentes personas para, obviamente, Laura, poder prepararse de la mejor manera. Y Catalina Ojeda hizo justamente una entrevista, un informe en donde Clemente Maroto nos cuenta sobre lo que ha sido su carrera y su preparación para este torneo tan importante, este torneo juvenil. Así que vamos a pasar a revisar el siguiente informe. Gran estilo, así podría definirse el entrenamiento de Clemente Maroto, y no es casualidad, también es el nombre de su caballo. Great Style es el compañero de una de las grandes promesas de la equitación nacional. Me gustaría representar a Chile en la Olimpiada. Exigente es la rutina de Clemente en los pastos de Calera de Tango, una que está lejos de partir ahí. Con 16 años, su día comienza como el de cualquier adolescente. Tras toda una mañana de estudio, inicia un viaje de más de 2 horas para poder entrenar. Lo hace solo, desde el colegio en Las Condes hasta Calera de Tango. Con mucho menos tiempo, yo tardo en mi casa, cansado, todo. Tal vez los viernes o los fines de semana tampoco me dan ganas de salir, estoy ya muerto. Y todo eso me va complicando. Primero metro, luego un bus interurbano para rematar con 20 minutos caminando. De lunes a viernes, cruza todo Santiago para encontrarse con lo que más le gusta, la equitación. Como hobby, en ese caballo que es viejísimo, saltaba crucetas bajitas. Primero un orgullo verlo porque la verdad que no es una opinión mía, es la opinión de todos los equitadores de buen nivel. Dicen que tiene un gran futuro. O sea, hay algunos que dicen que va a ser el mejor. Lo que comenzó con un pasatiempo de infancia con su padre y en sus primeros encuentros con caballos, hoy es clave en su vida. Él mismo contactó a Joaco para poder hacer clases con él y ahí me di cuenta que la cosa se venía en serio y que me tenía que preparar para todo lo que se venía. Joaco es Joaquín Larraín, histórico jinete nacional, 6 veces campeón de Chile y olímpico en Sydney 2000. Es quien guía a Clemente en sus sueños hasta hoy. Ahora tenemos un compromiso importante con el americano de jinetes jóvenes, así que estamos trabajando para eso. Es la conexión entre Clemente y Great Style lo que marca la diferencia, una relación que se refleja en cada salto. En medio, de repente, sí, cuando voy saltando le digo, vamos Grey, o dale, y bueno, varios nombres que le voy diciendo en el momento que se vayan ocurriendo. Bueno, la verdad es que la equitación es un deporte caro, así que una de las dificultades importantes que tiene el deporte es poder mantener a Greycito y poder tenerle todas las cosas que él necesita para poder estar.
Clemente se prepara para competir en el Campeonato Americano de Salto, uno de los torneos juveniles más exigentes del continente. Por ahora, sin apoyo estatal ni federativo, su familia busca reunir 30 millones de pesos que permitan sostener su preparación para la cita internacional que se disputará en Chile en octubre. Sí, creo que los sueños y las metas son absolutamente logrables, cosa de trabajo, disciplina, y lo que sí me gustaría como dejarle un mensaje a Chile es que de repente creo que debieran apoyar más el deporte. Hay que apoyar a los deportistas, hay que apoyar a los jóvenes talentos. Un talento joven, pero con una meta clara. Ganar, siempre ojalá ganar y bueno, si no, que me vaya lo mejor posible. La dupla debe trabajar duro en los próximos meses, con el objetivo de dejar en lo alto al nombre de Chile. Un joven jinete que a punta de esfuerzo y constancia comienza a abrirse camino a la equitación. Bueno, y con eso llegamos hasta el final de las noticias de este sábado 18 de abril. Recuerden siempre estar conectados a través de nuestras plataformas y también en la pantalla. Nos vemos en una nueva edición de CNN Prime. Muy buenas noches.